Hoy vamos a hablar de otra ciudad de Texas, en este caso la capital, la ciudad de Austin. Soy Manuel Ortiz, agente de bienes raíces con la Blanca Group y el sponsor de Keller Williams en Salt Lake. Recuerden que si están interesados en mudarse a Texas desde cualquier otro estado o moverse entre ciudades y ya están aquí en Texas, con muchísimo gusto me encantaría ayudarlos. Igualmente, si viven aquí en el área metropolitana de Dallas y Fort Worth y están interesados en vender su casa, con muchísimo gusto los puedo ayudar. Comuníquense conmigo a los teléfonos y el email que van a ver aquí y empezamos la conversación. O si simplemente quieren saber en cuánto pudieran vender su casa en este momento, que los precios han subido tremendamente, también sin ningún costo, llámenme, evaluamos la situación y yo les doy una recomendación de en cuánto pueden vender su casa. Bueno, hemos discutido la semana pasada sobre la ciudad de Houston, que es una ciudad donde también nos han pedido muchísimos información, y si quieren ver más sobre Houston pueden verlo en este video que es el de la semana pasada que puse allí. Pero hoy nos vamos a dedicar a la ciudad de Houston, que es la capital del estado de Texas, donde radica todo las oficinas del gobierno estatal, el Congreso, el gobernador, la mansión del gobernador. Está aquí en Austin. Está situada es bastante céntrica con respecto al estado, al resto del estado. Alrededor de 1,5 millones de personas viven en esta área metropolitana de Austin. Una de las cosas interesantes que tiene la ciudad de Austin es que está muy cerca de lo que se llama Hill County, y es una de las pocas áreas en Texas donde hay montañas, hay algunas colinas y tiene muchos lagos, y eso hace que desde el punto de vista de la naturaleza sea muy bello y muy diferente cuando se compara con el resto de las grandes ciudades de aquí del estado de Texas. Y para mí esa es una de las cosas diferenciales y de los pros que tiene la ciudad de Austin. Si a usted le gusta mucho estar outdoors, le gusta ir al lago, si le gusta hacer trails, caminar, manejar bicicleta por el campo, la ciudad de Austin no tiene competencia en ese aspecto. Es una ciudad muy sabrosa para hacer esto. Todo su infraestructura de alguna manera ayuda a que esto sea así, y es muy bello todo el ambiente natural que está alrededor de la ciudad de Austin, lo cual da una infinita cantidad de cosas que se pueden hacer en el outdoor cuando usted vive en esa ciudad. La comida en la ciudad también es espectacular. Hay una variedad tremenda de restaurantes, pero sobre todo de restaurantes independientes. La ciudad está muy orgullosa de promover todo lo que es negocios, small businesses. Y entonces hay muchísimos restaurantes de chefs reconocidos que deciden poner sus restaurantes aquí, y eso ha hecho que haya una variedad tremenda de restaurantes. Y bueno, en mi caso y en el de mi esposa, a nosotros nos encanta mucho comer afuera, y la cantidad de opciones que ofrece la ciudad de Austin son espectacular, sobre todo muy específicas, muy diferentes, porque son pequeños negocios que se dedican a ello. Otra ventaja, la ciudad de Austin se le conoce como la capital de la música, no solamente en Estados Unidos, sino en el mundo, y prácticamente por todos lados que uno ve todos los días de la semana hay algún espectáculo que vale la pena ver. Los grandes artistas siempre quieren venir a tocar en la ciudad de Austin. Obviamente country music es muy importante aquí también, pero no solamente country music, sino cualquier tipo de música, cualquier tipo de músico le gusta venir a Austin y hacer performance aquí. Entonces eso es una gran característica que tiene la ciudad igualmente. Y no solo de música, sino de teatros, de cine, etc. La vida nocturna es muy importante aquí en Austin. Hay muchísimo trabajo
también hay altísima demanda de trabajadores en todas las áreas. En el área tecnológica, sobre todo últimamente, hay oficinas ahora aquí de Apple, oficinas Google tiene unas oficinas aquí, Facebook también tiene oficinas aquí, Tesla va a mover una planta también para acá, y muchas otras compañías pequeñas de tecnología que trabajan con estos otros gigantes se han mudado para acá, y eso ha hecho que hay una demanda muy alta de profesionales en el área de tecnología. Pero no solamente allí, sino que en todas las áreas hay una altísima demanda de personal. De hecho, es uno de las tasas de desempleo más bajas del país. No solamente de Texas, que ya de por sí están bajas, sino del país. Las tasas más bajas de desempleo, una de las más bajas, está aquí en la ciudad de Austin. El mercado de real estate es una locura, como casi en el resto del país y en el resto de Texas, con la diferencia que aquí en Austin los precios siguen incrementándose de manera importante, y eso lo podemos ver como una desventaja o como una ventaja. Es una ventaja desde mi punto de vista en el sentido que garantiza que si usted compra una casa aquí en muy poco tiempo, la inversión que hizo va a ser mucho mejor, va a ganar, va a tener una ganancia. Nadie puede garantizar eso, pero todo el movimiento histórico que hemos venido teniendo en Austin y lo que está pasando con la economía en la ciudad y con las compañías que se están mudando allí, casi que garantizan que los precios van a seguir subiendo y que su inversión se va a revalorizar. Es una desventaja en el sentido que sí, es más caro comprar aquí que en otras ciudades de Texas. El crimen es bastante bajo si nos salimos del área del downtown, donde como la mayoría de los downtown, el crimen es un poco más alto, pero en la mayoría de las zonas residenciales de Austin el crimen es bastante bajo. Las escuelas es un tema importante que hay que focalizar, que hay que revisar, porque sí hay grandes escuelas, sobre todo al norte, bien en los suburbios, bien al norte por encima del de Domain, que es un mall muy interesante, un área bien bella que hay al norte de Austin. Si ustedes se van más al norte, ahí se consiguen mejores colegios, también a la parte extrema west de la ciudad, también con la desventaja que ahí los precios son un poco más altos. Un poco al sur oeste también hay algunos buenos colegios, pero una gran parte de la ciudad de Austin no necesariamente tiene buenos colegios cuando se les compara con otras ciudades importantes del estado. Una de las mayores desventajas de mi punto de vista, como habrán podido ver en otros videos míos, no me gusta el tráfico. El estado de Texas es muy grande, muy plano, hay mucho espacio, y la verdad que cuando me consigo una ciudad que tiene mucho tráfico ya estoy como desacostumbrado. Y el tráfico en la ciudad de Austin es bastante pesado. En las horas pico usted tiene que prepararse para pasar un rato bastante grande en el tráfico. El clima también es otro de los tópicos que puede ser una ventaja o una desventaja. Desde el punto de vista de desventaja es que es muy caliente durante el verano. Hay muchos días por encima de 100. El viento por alguna razón no corre como en otras ciudades aquí en Texas. Entonces el calor y además es un poco húmedo. Y sin embargo, en el otro lado no es tan frío como otras partes del país. El mes de enero es el más frío. Hay unos pocos días donde puede que haya nieve, no siempre neva. Pero bueno, el clima, como les digo, puede ser una ventaja. Hay como 9 meses del año donde el clima es muy rico, pero hay unos 3 meses donde es muy caliente, 2 meses y medio, y un mes de enero donde es un poco frío, pero nada que no pudiéramos estar acostumbrados. Ahora, hablando de dónde vivir en Austin, bueno, vamos a empezar por el downtown. El downtown es como la mayoría de los downtown en el país, es donde hay muchos high rise, apartamentos altísimos. Es una manera, un estilo de vida muy particular para personas que les esté buscando. Es muy vibrante, hay muchísimo que hacer allí. Hay mucha gente todo el tiempo, pero a la gente que le gusta eso,
es una muy buena opción, obviamente es muy costoso. Después está un poquito saliendo del downtown, pero todavía en la parte central de la ciudad, es lo que se conoce como la parte tradicional de Austin. También con vecindarios muy bonitos, pero los colegios no son para nada buenos allí, los precios son bastante elevados, y entonces hay que tomar eso en consideración. Si ya empezamos a ver un poco hacia el sur, ahí empieza a mejorar un poco el tema de los colegios, aunque no son todavía muy buenos cuando se compara con otras ciudades del estado de Texas. Los precios siguen siendo un poco altos allí, no tan extremadamente altos como en la parte central, pero todavía son un poco altos, igual que en la parte oeste de la ciudad. Si usted lo que anda buscando es precios razonables y buenos colegios, o sea, esa relación entre buenos colegios y precios más o menos asequibles, tiene que ir un poco más al norte, sobre todo más al norte del área de Des Moines, que es como un segundo downtown que está surgiendo. Es un área muy bella, con muchísimas cosas que hacer, mucha vida nocturna también, pero ahí yéndose un poco más al norte de allí, se consiguen buenos suburbios, buenos vecindarios con buenos colegios y con precios razonables. Estamos hablando básicamente de Cedar Park, de Brushy Creek, de Round Rock y de Pflugerville. En todas esas ciudades se consiguen buenos colegios y se consiguen casas a buenos precios. Como les dije antes, al oeste también hay buenos colegios, el precio es un poco más alto, pero es una manera, un estilo de vida un poco diferente ahí en el West, porque hay colinas, hay montañitas, hay unos lagos bellísimos, es un estilo de vida más de lago, de resorts, pero realmente es muy, muy bello allí. De todas maneras, si quieren información específica de unas ciudades específicas, comuníquense conmigo por teléfono o a los emails y con muchísimo gusto yo les voy a dar la información más detallada de los colegios, etc. Si quieren mudarse para la ciudad de Austin, están evaluando eso. Yo particularmente quizás no sea el que les vaya a enseñar la casa y todo esto, pero les puedo asesorar y sobre todo les puedo recomendar un agente de bienes raíces en el área que hable español y que se pueda hacer cargo de ustedes y los pueda ayudar directamente, porque tenemos agentes que también están en la ciudad de Austin. Otra cosa que me olvidé comentar es que es una cosa interesante porque es una de las pocas grandes ciudades de los Estados Unidos que no tienen ningún equipo profesional de deportes de ningún tipo, ni de béisbol, ni de fútbol, ni de soccer, ni de basquetbol. Lo que hace que la gente en Austin sea fanática de los diferentes equipos de las otras ciudades que hay en Texas. Muchos son fanáticos de los Cowboys, otros son fanáticos de los Texans, o son fanáticos de los Astros de Houston, otros son de los Rangers de Texas, unos son de los Mavericks, otros son de los Spurs. En fin, es curioso que en la ciudad de Austin, a pesar de que hay tantas cosas por hacer, no tengan un equipo profesional de ninguno de los deportes más conocidos aquí en los Estados Unidos. Resumiendo, es una ciudad muy interesante con muchas posibilidades de empleo en todas las áreas, pero con un poco complicado desde el punto de vista del precio. Hay que estar consciente que se paga un precio un poco más alto comparado con otras ciudades del estado de Texas que ofrecen una calidad de vida más o menos similar a la que puede ofrecer la ciudad de Austin. Entonces va a depender de su situación particular. Bueno amigos, esto ha sido todo por esta semana. Muchísimas gracias. La semana que viene creo que vamos a hablar de la ciudad de San Antonio. Hasta la próxima.